Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Soy Roberto Adirandi y como siempre estamos dando inicio cada semana a nuestro programa de Economía Latam con mi querido amigo y gran profesor John Edmonds. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás tú? Muy bien esta mañana por lo del voto de Arizona y que los chinos felicitaron a Biden por su victoria. Ahora solo falta una felicitación que vendría de Rusia, que no tarda mucho, que Putin va a tener que admitir que ya no tiene niño bonito en la Casa Blanca, tendrá que encontrar otra forma de palanca. Así parece. ¿Ah? Oye, bueno, hoy día tenemos de invitado a Alberto Bernal, quien ha estado alguna vez con nosotros. Alberto es economista y es el actual jefe, estratega en jefe para mercados globales y emergentes para la firma de inversiones de XP Securities en Nueva York. Así que le damos la bienvenida a Alberto, quien ya nos ha acompañado otra vez. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto verte. Hola Roberto, hola John, muchas gracias por tenerme en el programa. Hoy les cuento que estoy en Colombia, en Estás en Colombia. un pueblo en Colombia que se llama Anapoima. Es un pueblo muy pequeño y lo que pasa es que mi viejo vive acá, entonces aproveché que ya está un poco más abierto lo de la pandemia para venir a verlo porque no lo había visto en 7 meses, entonces acá me encuentro. Mira tú, qué bueno. ¿Y te costó mucho llegar, entrar? ¿No? ¿Fue muy complicado? No, la verdad me exigieron la prueba de COVID negativa, obviamente, pero ya es, bueno, la verdad, John, es que, la verdad, Roberto, es que ya llevo 4 vuelos desde que la pandemia, estuve ya en Jamaica, Costa Rica, etcétera, y en todos los casos, obviamente, toca demostrar que no tienes COVID, ¿no? Pero yo ya siento que, pues digamos, ya tuve un viaje de negocios, y dos de placer, entonces ya vamos algo volviendo un poco a la normalidad. Me parece, ¿ah? Oye, sí, lo de COVID está en 2 fases, la fase del mundo y la fase de los Estados Unidos, que lleva un atraso de, no sé, serían 2 o 3 o 6 meses, pero ahora vienen 60 días más sin gobierno. Esto es espantoso. Oye, bueno, quería preguntarte primero que nada, Alberto, ¿cómo has visto en general la reacción de los mercados llamemos la elección de Biden? Porque ya creo que ya hay mucho que hacer. No sé si hay alguna posibilidad de que algún reclamo legal cambie la condición ya de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, en general, lo que uno ha podido ver es que los mercados han estado bastante, bueno, conformes o agradados con algo que de alguna manera ya se esperaba, pero que terminó siendo bastante más estrecho que lo que se esperaba probablemente. Claro que sí. Mira, Roberto, yo el martes 3, publiqué obviamente un preview de la elección. Es mi trabajo, ¿no? O sea, hay gente que a veces no entiende mi trabajo, me toca pronosticar lo impronosticable, pero pues el mundo funciona a través de la incertidumbre y algunos de nosotros tenemos que poner o sea, put your money where your mouth is para hacer trades en el mercado. ¿Qué dije yo ese martes? Mira, yo dije ese martes, puse lo siguiente: Predict me está diciendo que puede pasar esto, One Clear Politics me dice que los polls están así, etcétera. Entonces yo dije, hay un 75% de probabilidades de que gane Joe Biden, pero yo dije, yo no voy a trasladar ese 75% de probabilidades de que gane Joe Biden a la mayoría en el Senado, porque yo sí considero que hay una gran parte del voto pro Joe Biden que es voto en contra de Trump. Y por lo tanto, el votante que vaya en contra de Trump, que es republicano, va a votar Biden o va a votar el libertario, a Jorgensen, la candidata libertaria, pero va a votar toda la lista estatal y Senado y Cámara de Representantes republicano. Eso es cierto. Y hablando de la elección, curiosamente, Biden está ganando por 5 millones de votos, pero eso solo si lo dividimos en California, que Biden lo está ganando por 5 millones de votos, y los otros 49, un empate dentro del margen de error. No en todo. Algunos, por ejemplo, Massachusetts 2-1 y chao. Rhode Island similar, todo New England igualito. El estado de Nueva York automático para los demócratas, pero en el centro igualmente automático para los republicanos. El país, no sé cuántos países hay, cuántas naciones
mínimo 2 naciones dentro de las fronteras. Ese problema es difícil de ajustar a una nueva realidad, pero parece que lo estamos haciendo. Exacto. Y entonces lo que dije después en el documento es, entonces yo creo que va a haber o un divided government, o si ganan los demócratas, van a ganar los demócratas el Senado por un razor thin. Y yo dije... Sí, todavía está en juego eso. Exacto. Yo dije, los demócratas van a ganar Arizona, Colorado, que los van a ganar, y van a ganar Maine. Sí, cierto. Pero a veces cierto, pero esta vez no. Maine lo ganó Susan Collins por un landslide, y a mí me pareció... Sí, eso no me explica, porque esa mujer pensé que lo había metido las patas, no una vez, sino 2 veces, pero aparentemente no. Y John, una cosa muy importante, para Maine, Susan Collins gastó en la campaña $20 millones. Sí. Los demócratas gastaron $60 millones. Sí. O sea, 3-1 el gasto demócrata versus republicano, y eso fue claramente, ese dinero se fue a todas partes. Entonces, yo lo que dije es, lo más probable es que sea 51-49 republicanos o 50-50, que implica que la Cámara, el Senado es demócrata. Y acto seguido dije lo siguiente, bajo ese escenario de divided government, Roberto, dije, en mi opinión, divided government implica lo siguiente, implica que no hay incremento de impuesto corporativo, no hay incremento de impuesto individual, que no hay un proceso de court packing, porque los demócratas que ganaran los estados republicanos, como por ejemplo Arizona, Colorado, etcétera, no iban a tener el mandato para ir con una agenda muy fuerte del ala izquierda del Partido Demócrata. Porque cierto. Es bueno mencionar que la Constitución no dice que la Corte Suprema tiene nuevos escaños. Y en los años 30, Roosevelt propuso rellenar la Corte, pero al final no lo hizo. Por eso los 9 es el número, y dudo que lo vayan a cambiar, pero usted tiene la razón. Con este resultado de la elección que tuvieron, no lo cambian, o si lo cambian, entonces pierden en la próxima elección. El público es muy delicado en este momento, pero todo ese gasto en la elección, duro que haya cambiado muchos votos. La gente está completamente enraizada con su partido. Exacto. O sea, en definitiva, lo que estamos viendo, Alberto, con lo que parte tú señalaste en esa fecha, más lo que estamos viendo hoy día en la realidad, es que no van a haber grandes cambios, en definitiva. Hay un divided government, y un divided government yo creo que es el que más le gusta al mercado en este momento histórico, y te explico por qué, Roberto. Porque si tú haces el ejercicio del output gap de Estados Unidos en este momento, tú en este momento, dependiendo de cómo quieras asumir que sea potential growth a futuro, el crecimiento potencial, no importa, digamos que es 1.7. Yo uso mi modelo 1.7 como crecimiento potencial de Estados Unidos, y lo llevo el modelo hasta el 2025. Si tú creces a 1.7 el crecimiento tendencial de la economía y lo pones con la crisis, tú no vas a cerrar el output gap de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia antes del 2024. No lo vas a hacer. Entonces tienes muchísimo tiempo de la economía operando por debajo de su potencial. Bastante por debajo, y por tanto recaudación fiscal también debajo de lo que se hubiera proyectado antes. Exacto. Y entonces, cuando tú tienes ese ejercicio, esa situación de que estás muy por debajo, lo que menos quieres ver es intervención estatal dentro de la política. Deja que la economía se recupere por sí sola con su momentum. Entonces, el mercado no quiere ver ni cambios de impuestos, ni quiere ver cambios en términos de, por ejemplo, prohibir el fracking en federal lands. No, eso lo dijo por equivocación. Realmente no eliminaría el fracking, y tampoco subiría los impuestos, aunque pudiera. Y no podría. Eso para Biden, eso está en la lista de
de sueños, pero al final de la lista tienen que ser muchas cosas que van a tratar de hacer por decreto inmediatamente después de la... Pero eso se trata de relaciones internacionales, por ejemplo, reunirnos con el Convenio de París y extender negociación con Inglaterra y Europa, ese tipo de cosas, probablemente a nivel de relaciones internacionales es lo que cambian primero. Sin duda, y el mercado le encanta eso. El mercado quiere ver más previsibilidad de la política exterior de Estados Unidos. El mercado le encanta esa parte de Biden. O sea, el mercado quiere tener alguna clase de expectativa de que no vas a cambiar la política comercial con China a través de Twitter. Eso es lo que quiere ver el mercado. Por ejemplo. Sí, mejor sería negociaciones clásicas, inciso por inciso. El problema es que hay como 5,000 incisos y una persona como Trump no agarra más de 5 incisos a la misma vez. Y está trabajando a nivel de lemas y apelando a la xenofobia de los norteamericanos. Muchos norteamericanos, como ustedes saben, no viajan, no salen de su propio ámbito, no han viajado ni 100 millas en la vida, excepto para visitar al abuelito o algo, y ahora no van. Oye, entonces, para terminar el tema, Roberto, entonces escribí eso, salió más o menos bien, no me equivoqué en el Senado. Yo estoy convencido de que los runoff elections los van a ganar los demócratas, entonces los republicanos, perdón. Entonces va a ser... En Georgia esta vez salieron a votar todos los blancos y los africanos americanos habiendo cambiado la presidencia, como dicen. Antes elegimos, el dicho en inglés es, we used to pick cotton, now we pick presidents. Antes recolectábamos algodón y ahora elegimos presidentes. 52-48 republicanos, y eso, y entonces, fast forward, sí. siguiente lunes publico mi update de mercados y dijo, a menos de que haya un milagro, Trump perdió. Un milagro para la campaña de Trump, entonces Trump perdió, entonces quedamos House of Representatives demócrata, Casa Blanca demócrata, Senado republicano, steady state, status quo, no pasa nada y dejamos que la economía funcione. Y ahí sí creo una cosa muy importante, porque el lunes, acuérdate Roberto, nos amanecemos con la noticia de el 90% de eficacia de la vacuna de Pfizer. Claro, eso sí. Ese día yo... insistiendo con ese 90% que a mí me importa mucho, pero otra noticia buena que ya estuvo en su informe, pero podría estar perfilado también en su próximo, es que la Corte Suprema probablemente no entra en vigor para decidir esta elección, como hizo en el 2000 con Bush contra Gore. Fue la Corte Suprema de los Estados Unidos, no de Florida, que tuvo que parar el reconteo y decidir que había ganado W y no Gore. Eso fue 5-4. Pero esta vez en esa decisión sería 6-3 o 7-2. Y por eso sería mejor que no entrara, porque no quiero que pierda poquito de credibilidad que todavía retiene la Corte Suprema. Y entonces ese día subo de 3.550 al target del S&P para final 2020 a 3.700. Y ahí hay un tema muy importante, John y Roberto, que es que si tú haces los cálculos de cuánto dinero hay on the sidelines, o sea, dinero en cash y dinero de money market funds, los cálculos míos me dicen que hay por ejemplo, gente que tiene Morgan Stanley suelta mucho estos números. La mayoría de las personas que tienen más de $10 millones en su cuenta de retiro, en este momento tienen más o menos el 30% de su dinero en cash. Sí, o sea, cero. Y no estoy en el rango de 10 millones, pero tengo mucho cash. como proporción, no mucho como total, pero como proporción. Como 9.9 nomás. Con la vacuna te va a permitir
esa es la tesis mía, que ese valor de 30% de golpe lo bajes a 20%. Sí, pero si tú haces eso, Roberto, es 500,000 millones de dólares más, 500,000 millones de dólares más que van directo a acciones. Y eso va a generar un soporte muy importante para mercados a pesar del third wave de coronavirus que se va a poner peor. Eso es, a ver, vamos para 200,000 casos en Estados Unidos pero sin problema. Y es más, no son 200,000 casos. Según Scott Gottlieb, que es uno de el advisor del FDA de Barack Obama, que es un tipo que respeto mucho yo, Scott Gottlieb, que sale todo el tiempo en los programas de televisión financieros, él dice lo siguiente, mire, a pesar de que estamos haciendo muchos más tests, sí hay undertesting, sí hay. Entonces, no son 160,000 casos o 200,000, son 300,000 o 400,000 diariamente. Pero esto sí, es muy... puede ser, sí, fácilmente puede ser. La política de los Estados Unidos hacia el virus ahora es la misma que tiene Brasil. Llegan y en caso de Brasil no pueden hacer más que negar que eso es un problema. Aquí pudiéramos, pero no hacemos por una u otra razón, por libertad. Por ejemplo, la lema del estado de New Hampshire es live free or die. Vivir libre o morirse, pero debería cambiarse a vivir libre y morirse. pequeño cambio en las placas que uno pone en su coche. Pero y para terminar, una cosa que me parece importante sobre el documento que escribí es que a pesar de que estamos en esta exponencialidad de los casos, yo creo, y estoy completamente convencido de eso, que no existe la posibilidad política de volver a full lockdown. Sí, no, de acuerdo, no lo harían. Así haya 1 millón de casos diarios, así haya 5,000 personas muertas, no vamos a volver en Estados Unidos. De golpe en Europa sí, porque Europa no es federal, pero en Estados Unidos no va a pasar. Pase lo que pase, ni Texas, ni Florida, ni Alabama, ni Mississippi, ni absolutamente Montana, una Dakota de cerrar, porque digamos que lo que se ha visto y yo estoy, o sea, yo veo obviamente todos los argumentos como analista, pero yo sí creo que hay algo que nos ha dejado la información sobre la pandemia, que es que si tú miras la proporción de muertes de los países que han hecho full lockdowns versus los países que no han hecho nada, estadísticamente no hay diferencia. Así es. Sí, es muy difícil de saber qué se debe hacer con esta pandemia, pero quisiera volver a un punto que vos hiciste hace unos minutos, que toda esa gente que tiene cash, la velocidad de circulación de los billetes, que no es lo mismo que composición de cartera, pero la velocidad de circulación de los billetes es la más baja que se ha visto desde 1940. ¿Y por qué? Porque la gente no va y no gasta billetes, sino gasta por tarjeta de crédito, pero como estamos viendo, están gastando mucho por tarjeta de crédito, pero además su portafolio, la composición de su portafolio es ultra conservadora. Y ahora pueden, con la reducción de incertidumbre, siempre es mejor saber qué va a pasar. Hace una semana nadie sabía, ahora estamos ya viendo cierta previsibilidad, no tanto, pero cada día es mejor y eventualmente va a haber la llamadita telefónica de Putin a Trump diciendo: Donaldovich, ya es tiempo que tomes una vacación, ¿por qué no vienes a verme aquí en Moscú? Tengo una villa ahí en el Mar Negro ahí. Yo creo que no va a durar mucho para que venga el concession speech. Mira, una cosa que yo sí creo que es importante es que Trump es una persona extremadamente compleja, su mente es una persona muy compleja y él no le gusta perder. Entonces él va a necesitar algo
para spin it around, como dicen en Estados Unidos. Let's spin it around. Sí. Y yo lo que he oído de los pundits que me cuentan, porque pues obviamente yo no soy un experto en política, pero el único exit strategy, la salida que veo yo que es posible para Trump es la siguiente. Hace un rally en, no sé, en Michigan o en Wisconsin. Sí. Y 20,000 personas, we're making America great again, Sí. El tipo se para y dice, my fellow voters, my fellow MAGA hats, whatever, Esta vez nos ganó el swamp. Esta vez nos ganó el swamp. Y nos ganó mainstream media y Sí. Pero, we're coming back. Sí, 2024. 2024. Y sale Trump 2024. Sí es Trump contra Biden otra vez. Sería la batalla de los viejitos. Ya lograste salir de la encrucijada. No va a haber ni una llamada especial de Trump a Biden, nada parecido. No, nada normal, no. Entonces el Chief of Staff llama al Chief of Staff de Biden y dice, okay, come here, here's los intelligence briefings, y Trump se va pues a jugar golf hasta enero 20. Porque la verdad... Se ha prestado mucha cobertura a esos briefings de la llamada inteligencia, pero fácilmente nosotros en esta llamada podríamos replicar todo el informe con 2 o 3 llamaditas. Pero además, Kamala Harris, siendo senadora en el Comité de Relaciones Foráneas, consigue esos briefings todos los días de todas maneras. ¿No? Se trata de más bien de Trump admitir que ya va a tener que entregar el gobierno. Sí. Pero volviendo. Yo creo que el mercado está pricing in eso es muy importante. Sí, cierto. Si Trump de verdad no se baja de esto y sigue con el cuento hasta el 20 de enero y toca que lo saquen literalmente arrestado de la Casa Blanca, eso se puede poner muy feo. Eso puede poner muy feo. Sería mejor si Biden simplemente empieza el gobierno sin reubicarse a la Casa Blanca, que la Casa Blanca es una casa ahí en Washington. Yo vivo en Delaware, está todo bien, el inquilino actual puede desalojar cuando quiere, pero ya no manda. Sí, de acuerdo, es muy buen punto, exactamente. Oye, y bueno, entonces en definitiva, con lo que tú señalas, Alberto, tendríamos en este escenario central, ya post elecciones y con lo que tenemos hoy día, una situación bastante razonable. Por un lado, está la economía real, con menos incertidumbre en lo tributario y en otro tipo de cambios regulatorios. Y también, como dices tú, ¿cierto? Las personas que ven esta vacuna que acá acepta anunciar Pfizer, ¿cierto? Con su tasa de éxito, también mucho menor necesidad de mantener cash debajo del colchón, y por tanto, cierto. Eso puede animar tanto la inversión en acciones como también el consumo. Y es que mira, una cosa muy importante también que salió esta mañana lo anunciaron en los programas financieros. La expectativa es que con el Expedited FDA Approval de la vacuna de Pfizer y Moderna, que muy seguramente va a anunciar en los próximos días también algo muy similar. A ver, Roberto, estas vacunas son básicamente iguales. No hay demasiada ciencia, es muy parecida las dos formas como llegaron a eso. Si el efficacy rate de la Pfizer es 90, ponle que Moderna sea 90 o 85, no importa. Mientras sea por encima del 65%, todo bien. Y entonces ya tienes ahí, si estas dos cosas pasan, para final de año, esto es muy importante, para final de año, en teoría, tú ya podrías tener vacunado a todo el personal de salud de Estados Unidos y a todos los mayores, si la memoria no me hace una mala pasada, a todos los mayores de 80 años. Entonces, si eso llega a suceder, Roberto, tú vas a tener 200,000 casos sostenidos de COVID entrando al primer trimestre. Claro. Pero esos 200,000 casos no van a coincidir con 2,000 muertes diarias. Claro, exacto. Con 100. Es cierto, sí. Con 100. Porque mira, si Alberto Bernal le da COVID, la realidad es que, mira, yo te digo, a mí una de las cosas
John, a mí una de las cosas que más me gustó de la pandemia, yo no sé si se nota en la televisión, pues en el video, pero he hecho tanto ejercicio como no hacía desde hace más de 20 y pico de años. O sea, estoy en estado físico increíble. Estoy no, yo estoy organizando mis libros aquí en mis... Yo estoy haciendo otro tipo de ejercicio intelectual. Entonces, si me llega a dar COVID y Dios me lleva para la otra vida, era porque me tocaba. Pero realmente, con factores de riesgo, que es mayor edad o comorbilidades o diabetes, etcétera, si tú logras vacunar a las personas de high risk, eso sí, te quedas con los casos, van a haber casos, pero casos que son relativamente o asintomáticos o mild. Y la verdad... Tengo un alumno de 21 años que sufrió un caso pesado en Miami, pero estuvo en la cama 3 semanas y una semana realmente semiconsciente, pero recuperó. Y dijo que no tuvo que ir al hospital, no les administraron oxígeno, simplemente tratamientos normales, pero nada especial como le dieron a Trump. Wow. Entonces los jóvenes ya no mueren. Y entonces la posibilidad es que podremos tener una próxima etapa donde, por ejemplo, si yo he tenido 2 vacunas, cada uno con 90% o 80% de eficacia, yo estoy casi a prueba contra balas. Yo podría caminar en un bar con nadie usando mascarilla y yo no podría contratarlo y tampoco podría difundirlo porque no lo tendría. Exactamente, yo creo que eso es un cambio, es un sea change, es un cambio muy importante sí. de la realidad de la pandemia entrando al 2021. Eso dijo una persona en el show hace como casi fueron 2 meses, que ya la gente de alto valor económico no muere. Los que mueren son los muy, muy viejos o los que no se dan el lujo del tratamiento top. Eso es brutal, pero cierto. No me gusta éticamente, pero es cierto. Es totalmente cierto y como todos sabemos, Roberto y John, pues nosotros trabajamos en esto. Los mercados son forward looking. Entonces mucha gente me dice a mí, pero ¿cómo puede ser posible que los mercados suban, Alberto, si estamos teniendo 200,000 casos? A lo cual yo le respondo a mi cliente o a la persona que me pregunta, le dice, mira, es que no te puedes enfocar en el day to day, sino tienes que mirar en forward looking. Los mercados se anticipan a la realidad de que lo más probable es que cuando nos encontremos otra vez creo que es noviembre 13 o no sé qué día soy, en noviembre los tres nos encontremos dentro de un año, en el 2021, y estemos hablando de algo, muy seguramente estaremos hablando de algo diferente a la pandemia. Además, que estaríamos en plena recuperación de la economía, ya se puede pronosticar cuáles sectores se recuperan más rápidamente, cuáles con el atraso y cuáles no recuperan nunca. Eso es lo de no recuperarse nunca puede ser bien fácil, pero se tiene que hacer, se tiene que enfocarse. ¿Cuáles actividades no vamos a hacer más nunca? Sí. Exactamente. Entonces, bueno, esta combinación de factores, esto donde definitivamente el ámbito de los desarrollos de vacunas son críticos en términos de los timing, va a terminar probablemente haciendo que el 2021 puede terminar siendo bastante mejor incluso de lo que pensábamos hace algunas semanas atrás. Cierto. Pues mira el hipotético que yo puse en mi documento también. Porque es que a veces es difícil explicar esto para las personas que no hacen lo que hacemos nosotros, porque pues nosotros tenemos entrenamiento matemáticas, entrenamiento en finanzas, etcétera, forward looking stuff. Pero, por ejemplo, el otro día estaba teniendo una discusión con un abogado y este abogado me decía, Alberto, no entiendo por qué dice que Colombia puede crecer 6% en el 2021. No lo entiendo. Y estaba puede aún más. Exacto. Pero John, tú y yo lo entendemos porque trabajamos en esto, pero digamos, el abogado me decía, no haga eso, Alberto, no le diga mentiras a la gente. La economía está
Dile que tú no eres político, así que no andas mintiendo. Exacto. Entonces yo le decía, y le traté de explicar, le dije, mire, lo que pasa es lo siguiente, cuando la economía va a caer 8% en un año, quiere decir que el PIB de Colombia colapsó más o menos 16% año a año en el 2020. Sí. Cuando llegue el segundo trimestre del 2021, señor abogado, usted va a hacer un cálculo de un PIB que vale 15% menos. Solamente con que usted se devuelva al nivel anterior, hace 2 años, usted ya tiene un incremento del PIB del 15%. Eso es matemática. Claro. Sí, comenzando en 85 para llegar a 100 sería más del 15% de rebote. Perdón, 17, 18 más o menos. Entonces, ese rebote para volver a el steady state anterior te implica un incremento muy fuerte. Entonces, y yo he visto mucho esto en la mayoría de Wall Street y esto me llama la atención. Yo todavía veo casas en Wall Street pronosticando crecimientos en Brasil de 2,5-3% en el 2021. En mi opinión, eso es un error. Es un error de análisis. Así es. No es por ser positivo. No es por ser positivo, es simple matemática. Entonces, yo veo una probabilidad muy alta de que Brasil crezca por encima del 4%, quizás 5%, en el 2021. Yo veo una probabilidad muy alta de que Chile crezca 5 o 6% en el 2021, a pesar de toda la incertidumbre política. Exactamente, ¿no? Sí, eso está claro. Las bases de comparación y el efecto cambio es tremendo. Así que, bueno, entonces en ese sentido, vamos a ir cerrando, Alberto, y para no quitarte tiempo ya que estás en tus tierras, estamos hoy día, digamos, expectantes de alguna manera, ¿cierto? Y como dices tú, los mercados que se anticipan, ¿cierto?, con sus precios a lo que viene hacia adelante, al menos en el corto y mediano plazo, de alguna manera sí lo están diciendo. Así que, bueno, creo que son buenas noticias, en definitiva, lo que estamos viendo. Siempre hay riesgos, siempre hay incertidumbres en la economía, siempre hay factores que no controlamos, pero bueno, creo que esto nos ayudaría, en otras palabras, a ir cerrando un muy mal año, pero de manera bastante mejor y con una luz ya bastante cerca al final del túnel. Exacto, y hay un componente adicional también, Roberto, que creo que es importante que lo nombremos, que es que este escenario que yo acabo de esbozar es totalmente consistente con un escenario de un proceso adicional de debilidad del dólar. Y eso Sí, debería debilitarse un poquito el dólar, no una caída brusca, sino van a tener que emitir más bonos del Tesoro, pero mi pronóstico es por los próximos meses no suba la tasa de interés a largo plazo en los Estados Unidos, pero dentro de 2 o 3 años más definitivamente sí, porque van a tener déficit fiscal hasta el ojo no alcanza. Y llegará un día cuando el mercado ya no va a tener tanto apetito por esa deuda como antes. Pero estamos lejos de eso todavía. Meses, probablemente. Yo creo que estamos lejos, aunque yo te digo una cosa, John, yo añoro ese día. Yo añoro el día en que volvamos a tener un mercado financiero donde no exista una situación donde hay mal contados 16 trillones de dólares, 16 billones en Latinoamérica, de bonos gubernamentales rindiendo tasas negativas. Para mí eso es un error del sistema, del mundo, obviamente por obvias razones que está sucediendo, pero conceptualmente para una persona como yo, que cree firmemente en las bases de la economía y de las finanzas, que un bono gubernamental rinda tasa de interés negativa, no es normal y no es bueno para la estabilidad de aquí a los próximos 10, 20 años. Cierto, no es bueno, pero yo lo veo como consecuencia de la política fiscal desunida de Europa, que la gente quiere bonos del gobierno de Alemania y se dan cuenta de que 27, 28 países nunca van a llegar a un acuerdo de qué va a ser la tasa impositiva en toda la zona, y por tanto arbitraje fiscal y bueno, una serie de abusos serían posibles, pero los bonos de gobierno siguen siendo un pacto entre el bonista y el gobierno de que va a perder poder adquisitivo todos los años, pero muy, muy lentamente. Bueno, yo te consigo contigo, es un tema relevante y que esperamos que se vaya ajustando en el tiempo, porque es una distorsión que genera una serie de efectos
muchos de ellos no deseados. ¿Ah? Oye, bueno, te queremos agradecer, Alberto, que te hayas dado un tiempo ahí mientras estabas en tu tierra natal, Colombia, y bueno, desearte mucho éxito en lo que resta de tus días por allá, y a ver si ya a principio del próximo año volvemos a conversar de cómo está entrando ya el nuevo año y bueno, y los desafíos que siempre tenemos por delante. Así que muchas gracias, Alberto, que estés muy bien y bueno, seguiremos conversando en el futuro cercano, esperamos. Sin duda, Roberto y John, muchas gracias por la invitación y lo que sí puedo decir con seguridad, Roberto, es que tema para hablar de esto siempre va a haber. Aquí, de todas maneras, de todas maneras. Vamos a quedar sin tema porque este mundo es un mundo muy movido y cuando se acabe la pandemia algo aparecerá. Sí, ya viene otra, viene otro tipo de cosas. Yo le envidio su empanada y su tinto. Acabo de desayunar 2 tazas de tinto bien grandes. Máximo. Qué buena. Ya, Alberto, que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, John, que estés bien. Sí, hasta pronto. Adiós. Seguiremos conversando. Gracias, John, que estés bien. Sí.